Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a estar trabajando con algunos conceptos de lo que es polinomios. Nosotros anteriormente estuvimos trabajando con los conceptos de álgebra. Nosotros hablamos de qué era una constante, qué era una variable, qué era un término algebraico, qué era términos semejantes. Hablamos de grado de término y también nosotros practicamos. Sí, Andrea, ¿le escucho? Profe, buenos días. Disculpe, es que yo acabo de ingresar y no alcancé a escuchar lo que dijo de solo nombre. Ah, sí, sí, es para la asistencia. Para la asistencia, para no perder el tiempo en pasar asistencia, usted me manda un mensaje a mi WhatsApp con su nombre, su carrera y la palabra asistencia para después poder registrar su asistencia. ¿Estamos? Ah, bueno, profe, está bien, gracias. Muy bien, no hay pena. Bueno, entonces, como yo mencionaba, nosotros hablamos de los conceptos básicos del álgebra. Y el día de hoy, nosotros pues vamos a continuar con esos conceptos, ya que después de la reducción de términos semejantes, nosotros ahora tenemos el concepto de polinomio. Entonces, vamos a colocar acá y vamos a ver las definiciones. Dice aquí polinomio. ¿Qué es un polinomio? Dice que un polinomio es la unión de dos o más términos algebraicos. Y dice que se clasifican según el número de términos que posea. Y su clasificación puede ser monomio, binomio, trinomio y directamente polinomio. Pero veamos esto un poquito más a detalle. Veámoslo acá. Fíjense bien, pues. Si nosotros estamos hablando directamente de una clasificación, nosotros tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber que si yo hablo de monomio, es porque yo me estoy refiriendo a que es un polinomio que tiene un solo término. Y nosotros podríamos colocar, por ejemplo, 2x, o podríamos colocar 5y, o podríamos colocar, por ejemplo, menos 8m. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo término, a eso nosotros le llamamos un monomio. Nosotros vamos a tener un binomio cuando nosotros estemos hablando de dos términos algebraicos. Y estos dos términos no tienen que ser semejantes, porque si no son semejantes, entonces se pueden unir, pero si son semejantes, entonces se pueden reducir. Entonces, si se reducen, ya no serían dos, sino sería solo uno. Pero para que sea un binomio, los términos no tienen que ser semejantes. Por ejemplo, si yo tengo acá 2x más 3y. 2x más 3y es un ejemplo de un binomio. ¿Por qué? Porque son términos que no son semejantes. Ahora yo podría tener también, por ejemplo, 6y más 4m. Y ahí tenemos nosotros otros dos términos que no son semejantes. Recordemos la definición de término semejante. Nosotros decíamos que términos semejantes eran los que tenían la misma variable y el mismo exponente. En este caso podemos ver que no es la misma variable, aunque el exponente, como no tiene, sabemos que es 1. Es el mismo exponente, pero no es la misma variable. Entonces eso hace que no sean términos semejantes. Entonces, por esa razón es que nosotros formamos acá un binomio. Y nosotros hablamos de trinomio cuando nosotros tenemos exactamente tres términos algebraicos. Si nosotros tenemos tres términos algebraicos que no son semejantes, a esto nosotros le llamamos un trinomio. Entonces, nosotros vamos a tener un ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo 2x más 4r más 6t. Entonces tengo tres términos que no son semejantes. Por lo tanto, son un trinomio. Y nosotros de esa manera vamos clasificando todos nuestros elementos. Si nosotros queremos ver el número de términos, así clasificamos nosotros a nuestros polinomios. Podría tener, por ejemplo, también x al cuadrado más 5x más 6. Entonces, ahora vamos a colocar acá el cuadrado. Entonces, puedo ver que son tres términos que no son semejantes, porque a pesar de que estos dos tienen la misma variable, no tienen el mismo exponente. Y el último, que no tiene variable. Entonces, a esto nosotros le llamamos un trinomio. Y cuando nosotros ya tenemos el concepto de polinomio, es porque nosotros ya tenemos cuatro o más términos, ¿sí? Si nosotros ya tenemos cuatro o más términos algebraicos, directamente recibe el nombre de polinomio. Y nuevamente,
hay que mencionar que los términos no tienen que ser semejantes. Entonces, todas las expresiones algebraicas son polinomios. Yo puedo referirme a un binomio como un polinomio, a un monomio como un polinomio. Puedo referirme a un trinomio como un polinomio, porque todos son polinomios. Pero si nosotros ya lo clasificamos de acuerdo al número de términos que tiene, entonces ya reciben sus nombres específicos. Monomio, binomio, trinomio y polinomio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Si no me pueden hablar en este momento, por el chat escríbanme ahí, sí, vamos bien, sí se entiende, o así para que al menos yo también sepa que ustedes pues me están comprendiendo, ya que si recuerdan, yo no los obligo a ustedes a encender sus cámaras, pero al menos necesito esas respuestas. Bueno, entonces, como les digo, nosotros vamos en esta parte. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que saber, y lo que nosotros tenemos que saber es que cuando nosotros trabajamos con polinomios, lo primero que yo tengo que hacer es ordenarlo, ¿sí? El orden es lo más importante que nosotros trabajamos cuando ya estamos con polinomios. Entonces, tenemos ahora la ordenación de polinomios. Y dice que existen dos tipos de ordenamiento de polinomios. ¿Y cuáles son esos dos tipos? El tipo es orden ascendente, que es cuando nosotros hablamos de exponente menor a exponente mayor. Pero, ¿de qué exponente estamos hablando? Si nosotros recordamos, anteriormente yo les había mencionado a ustedes que cada término tenía un grado. Entonces, lo que nosotros hacemos es verificar el grado de cada término. Y nosotros vamos ordenando de acuerdo al grado del término. Entonces, ordenamos desde el término de menor grado hasta el término de mayor grado. Y con eso obtenemos nosotros un orden ascendente. Pero si nosotros observamos, también existe el orden descendente. Y dice que ese iría desde el exponente de mayor grado hasta el exponente de menor grado. Pero, como dije, tenemos que identificar el orden de cada uno de ellos. Entonces dice, este orden lo define la variable del polinomio en el caso que solo exista una variable para dicho polinomio. ¿A qué nos referimos con eso? A que pueden existir polinomios que solo tienen una variable, mientras que también pueden existir polinomios que posean más de una variable. Pero nosotros siempre tenemos que observar el exponente que tiene la variable y con base a eso nosotros vamos a ordenar, ya sea en forma ascendente o en forma descendente. Entonces, veamos acá. ¿Qué sucede si nosotros llegamos a tener un polinomio y este polinomio tiene más de una variable? Entonces, en ese caso dice que se elige una variable y esta variable definirá el orden del polinomio. Entonces, si yo tengo más de una variable en un polinomio, yo escojo una y con base a esa variable yo tengo que ordenar el polinomio no importando cómo queden las otras variables. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Ahora, veamos esta parte. Dice lo siguiente, dado los polinomios, ordénelos en forma ascendente y descendente. Entonces, vamos a ordenar los dos polinomios. Entonces, bueno, de hecho son tres. Vamos a ordenar los tres polinomios. Vamos a colocar acá también ya la forma descendente. Vamos a empezar con la forma descendente. Y vamos a ver el primer polinomio. Entonces, observemos. Fíjense bien. Pues. Si yo me voy al ejemplo número 1, nosotros podemos observar que acá tenemos 2x al cuadrado menos 5x a la 4 más 3x más 5x a la 5 menos 3x al cubo menos 3. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es identificar el grado de cada término. Y una vez que yo ya tenga identificado cada grado, luego vamos a ordenar. Entonces observemos. Como mencioné anteriormente, el grado de cada término me lo da el exponente de la variable. Entonces, si aquí tengo un exponente 2,
entonces puedo decir que todo este término es de grado 2. Si acá tengo un exponente 4, entonces todo este término es de grado 4. Si acá no tengo exponente, es porque aquí existe un exponente 1. Entonces todo este término es de grado 1. Si acá tengo exponente 5, entonces todo este término es de grado 5. Si acá tengo exponente 3, entonces todo este término es de grado 3. Pero ojo con este último. El grado lo da el exponente de la variable. Pero si este último término no tiene variable, entonces se dice que este es un término de grado 0. Y a este se le conoce como un término independiente. ¿Por qué término independiente? Porque es el que no tiene variable. Ahora que ya tengo identificados todos los grados, entonces voy a ordenar en forma ascendente. Y la forma ascendente me dice a mí que yo tengo que ordenar desde el término de menor grado hasta el término de mayor grado. Entonces, ¿quién sería el primer término a colocar? Sería el de grado 0, que para este caso es menos 3. Después voy a identificar al término de grado 1, que sería este de acá, que sería más 3x a la 1. Entonces, ese es el siguiente término, más 3x a la 1. Ahora voy a identificar al término de grado 2, que sería este de acá. Como este no tiene signo delante, nosotros sabemos que cuando no hay signo, entonces acá existe un signo positivo. Entonces, ese sería el siguiente en el orden. Tendríamos más 2x al cuadrado. Luego buscamos el término de grado 3, que sería este de acá, menos 3x al cubo, y lo colocamos en el orden, menos 3x al cubo. Ya vamos con el término de grado 3, ahora voy con el término de grado 4. Entonces tendría menos 5x a la 4, y colocamos menos 5x a la 4. Y por último, pues yo tendría que estar colocando ya el último término, que sería el término de grado 5. Que para este caso es más x a la 5. Y ya no tengo más términos que ordenar. Y si yo observo entonces los exponentes, ahora me ha quedado de menor grado a mayor grado. Por eso se llama orden ascendente, porque el grado va ascendiendo desde el menor hasta el mayor de los grados. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió cómo ordenar un polinomio en forma ascendente? Un poco, profe. Sí, Muy bien. Entonces, vamos a hacer el otro ejemplo para que nosotros observemos cómo ordenar el siguiente polinomio. Entonces, vamos a ver acá el otro ejemplo. Si yo me voy al ejemplo número 2, como yo indiqué, el grado de cada término me lo da el exponente de la variable. ¿Y quiénes son las variables? Las letras. Entonces yo digo, en el primer término tengo una letra X y su exponente es 8. Entonces puedo decir que todo este término es de grado 8. El siguiente término, su variable es X y no tiene exponente. Entonces yo voy a decir que el exponente es 1. Entonces todo este término va a ser de grado 1. En el siguiente término, la variable es X y el exponente es 4. Entonces, todo este término es de grado 4. El siguiente término, puedo ver que no tiene variable. Y como no tiene variable, dijimos que es un término independiente. Y a los términos independientes se les dice que son de grado 0. ¿Por qué? Porque el grado me lo da el exponente de la variable. Y si este no tiene variable, entonces es de grado 0. Ahora voy con el siguiente término. La variable es X y el exponente es 2. Entonces todo este término es de grado 2. Ahora, en el siguiente, la variable es 3 y la variable es X y el exponente es 3. Por lo tanto, voy a decir que este es un término de grado 3. Luego voy con el siguiente. La variable es X y el exponente es 5. Por lo tanto, puedo decir que este es un término de grado 5. Ahora que ya tengo identificados todos los grados,
ya tengo que ordenarlos desde el menor hasta el mayor. Entonces, ¿quién es el menor? El menor es el de grado 0, que para este caso es menos 12. Entonces voy a colocar menos 12. Luego voy con el siguiente, que sería el de grado 1. El de grado 1 es menos 2x a la 1. Entonces coloco aquí menos 2x a la 1. Luego voy con el término de grado 2, que sería menos 5x al cuadrado. Entonces coloco menos 5x al cuadrado. Ahora voy con el de grado 3, que sería menos x al cubo. Entonces voy a colocar aquí menos x al cubo. El siguiente sería el de grado 4, que para este caso es este de aquí, grado 4, más 3x a la 4. Entonces coloco más 3x a la 4. Luego vamos con el de grado 5, que sería más 4x a la 5. Entonces coloco más 4x a la 5. Veo que no hay término de grado 6 y tampoco hay término de grado 7, pero sí existe uno de grado 8. Entonces, este sería el último término. Y como delante de este 6 no hay signo, entonces voy a decir que aquí existe un signo positivo. Entonces voy a colocar hasta el final más 6x a la 8. Y con eso puedo ver que mi polinomio ya está ordenado en forma ascendente. Desde el término de menor grado hasta el término de mayor grado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió ahora el ejemplo? Sí, Muy bien. ¿Los demás estamos bien? Como dije, si no pueden responder con su micrófono, escríbanlo, por favor, por medio del chat. Yo tengo a la vista el chat y yo puedo ver eso. Sí, profe, todo bien. Muy bien, excelente. Sí, profe, todo bien. Perfecto, muy bien. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora nosotros podemos observar que para ordenar existe el orden ascendente o existe el orden descendente. Entonces, veamos el tercer ejemplo. Para el tercer ejemplo, nosotros podemos observar que ahora nosotros ya tenemos dos variables. Voy a borrar lo que tengo en pantalla y puedo decir lo siguiente. Si se dan cuenta, en el ejemplo 3 tengo x, luego hay xy, luego hay xy, luego hay xy y luego aquí solo hay y. Entonces, según la definición, cuando existe más de una variable, yo necesito escoger una variable y después voy a ordenar mi polinomio utilizando esa variable. Entonces, acá en el ejemplo número 3 me dice que se ordenó con respecto a la variable x. Entonces, vean, vamos a ver primero el orden utilizando la variable x. Entonces, veámoslo acá. Me voy a ir hacia el ejemplo número 3 y voy a decir lo siguiente. En el ejemplo 3, aquí está la variable x y su exponente es 4. Por lo tanto, este es un término de grado 4. En el siguiente término, aquí está la variable x y su grado es 3. Entonces puedo decir que este es un término de grado 3. En el siguiente, aquí está la variable x y su exponente es 2. Entonces voy a decir que este es un término de grado 2. En el siguiente término, aquí está la variable x y su exponente es 1, porque no tiene exponente. Entonces puedo decir que este es un término de grado 1. Y en el siguiente término puedo ver que no existe la variable x. Y como yo estoy ordenando usando la variable x, como aquí no existe, entonces voy a decir que este es el término de grado 0. ¿Por qué? Porque ahí no existe la variable x, que es la que yo estoy utilizando para ordenar. Ahora, si nos damos cuenta, vean cómo están los grados de cada término. 4, 3, 2, 1, 0. Eso significa que si nosotros observamos, en este momento, el polinomio está ordenado en forma descendente utilizando la variable x. Pero como nosotros lo queremos en forma ascendente, solo vamos a invertir el orden de los términos. Entonces, ¿cuál vamos a colocar primero? El de grado 0, que sería más y a la 4.
Entonces, si me voy a la parte de abajo, puedo ver que tengo un y a la 4. ¿Por qué no coloqué el signo más? Porque cuando es el primer término, entonces no es necesario que se coloque ese signo más. Por eso en esta parte se omitió el signo más. Pero si ustedes lo colocan, no hay ningún problema. Si alguien coloca aquí más y a la 4, también es correcto. Pero como digo, cuando es el primer término y es positivo, es posible omitir el signo. Bien, ya colocamos el de grado 0. Ahora voy a colocar el término de grado 1, que sería ¿quién? Menos 4x a la 1 y cubo. Y puedo ver que aquí tengo menos 4x a la 1 y cubo. Ya está el de grado 1. Ahora sería el de grado 2. ¿Quién es el de grado 2? Más 6x cuadrado y cuadrado. Y puedo ver que tengo aquí más 6x cuadrado y cuadrado. Y luego vamos con el de grado 3, que sería menos 4x cubo y, menos 4x cubo y. Y por último, el de grado 4, que sería más 4x a la 4. Entonces, puedo ver que ahora mi polinomio ya está ordenado en forma ascendente utilizando la variable x. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, vamos bien entonces. Recuerden que el video de esta clase queda grabado. Yo siempre lo voy a publicar en Classroom. Y si alguien después olvida el concepto, pues solo tiene que regresar a ver nuestro video. Muy bien. Entonces puedo ver que ya está ordenado en forma ascendente utilizando lo que es la variable x. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ordenar utilizando la variable y? Entonces, veamos el siguiente concepto. Siempre el mismo ejemplo, pero ahora ordenando con la variable y. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. En el primer término, puedo ver que aquí no existe variable y. ¿Qué significa eso? Que como yo quiero ordenar utilizando esta variable, entonces como la variable y, que es la que yo quiero, no existe, voy a decir que este es el término de grado 0. Ahora me voy al siguiente término. Aquí está la variable y puedo ver que no tiene exponente. Entonces tiene exponente 1. Por lo tanto, puedo decir que este es un término de grado 1. Si me voy al siguiente término, aquí está la variable y, que es la que estoy usando para ordenar. Y tiene un exponente 2. O sea que este es un término de grado 2. Si me voy al siguiente término, acá está la variable y su exponente es 3. Por lo tanto, puedo decir que este es un término de grado 3. Si me voy al siguiente término, acá está la variable y aquí está el exponente 4. Por lo tanto, voy a decir que todo este es un término de grado 4. Y ahora quiero que observemos los exponentes o los grados de los términos. Tengo grado 0, 1, 2, 3 y 4. Si ustedes se dan cuenta, este polinomio ya se encuentra ordenado en forma ascendente utilizando la variable y. Entonces, ya no necesito hacer nada para ordenarlo. Lo único que voy a hacer es que lo voy a trasladar hacia abajo exactamente como está escrito. ¿Por qué? Porque el polinomio ya se encuentra ordenado. Entonces, ya no hay nada que hacer. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió cómo ordenar el polinomio si hay más de una variable? Muy bien, me parece bien. Sí, profe. Excelente, perfecto. Muy bien. Ahí vamos bien. Bueno, entonces, como les digo, pues es muy importante que ustedes pues me confirmen si nosotros vamos bien, para que así podamos ir avanzando sin ningún problema. Bueno, entonces ahora quiero que veamos lo siguiente. Ojo con esto. Si nosotros ya tenemos todos los polinomios ordenados en forma ascendente, que es esta que está acá, entonces para ordenarlo en forma descendente
Lo único que tengo que hacer es invertir el orden. Porque yo ya sé que aquí está desde el menor hasta el mayor. Y si yo lo quiero ahora en forma descendente, solo lo voy a colocar en el otro orden. Ahora, desde el menor hasta el mayor. Observen, si ustedes observan ahora, tengo aquí grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y el que no tiene variable, grado 0. Entonces, se dan cuenta que solo hay que invertir el orden. Y con eso, nosotros ya tendríamos un polinomio ordenado en forma descendente. Y si observamos el otro polinomio, grado 8, no hay 7 ni 6, sería grado 5, 4, 3, 2, 1, y este sería el de grado 0. Entonces, ya está ordenado en forma descendente. Entonces, nosotros tenemos siempre que observar el exponente de la variable. Y con eso vamos a saber si el polinomio está ordenado o si ya está ordenado en forma ascendente o si está ordenado en forma descendente. Entonces, eso era lo que yo quería trabajar el día de hoy y el orden de los polinomios es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a trabajar suma, resta de polinomios y para eso el orden de los polinomios es muy importante. Así que nosotros pues lo vamos a dejar hasta acá y el próximo día de clases vamos a estar practicando nosotros con lo que es la suma y la resta de polinomios. Entonces voy a detener en este momento mi grabación y vamos a